Bueno, pues vamos a empezar. La idea era comentar el libro y también analizar la película que está basada en la segunda parte del Quijote. El libro de François Dawan es su segunda parte también del Quijote. El primer libro, pues ya muchos lo deben de tener en español, salió en el Fondo de Cultura Económico, Don Quijote para combatir la melancolía. Un excelente libro donde nos habla de los principios que ella desarrolla para analizar el Quijote de la Mancha, su forma de enfrentar el trauma, los traumas de la guerra, y ahí nos plantea cómo de alguna manera Don Quijote viene a ser como el hijo loco de Cervantes, que le permite elaborar los traumatismos de la guerra. Y ahí nos habla de los distintos principios que menciona ahí, los principios de Salmón, y las distintas instancias que son muy importantes, muy interesantes. La instancia de la dama, por ejemplo, lo que le llama la dama de los pensamientos, el lugar del terapón, que viene a ser Sancho Panza, el segundo en combate, y bueno, ya en este libro lo retoma para analizar el retorno de Quijote, que viene a combatir ya no el tema de los traumas, sino el tema de la perversión, que lo define como un lugar, como una instancia. Los perversos en todos los tiempos están, y entonces su libro nos permite hacer un análisis muy actual de cómo combatir la perversión, lo que Don Quijote aquí llama los encantadores, los falsificadores, que son seductores, ¿no? Pero que están en realidad utilizando y usando, en este caso, a nuestros héroes, Don Quijote y Sancho Panza. Los perversos, en este segundo libro que hace François, atacan sus principales vínculos. Como pudimos ver en la película, pues es la imagen de Dulcinea, su propia imagen que es ridiculizada, y la de su amigo, el fiel escudero Sancho Panza. El libro, como les comentaba, pues no salió a tiempo. Es un excelente libro, realmente va además acompañado con muchos ejemplos clínicos. Es un libro que hace junto con Jean-Max Godelier, y entonces va intercalando las aventuras de Don Quijote con las aventuras del psicoanalista con sus pacientes, los locos. Y entonces, pues bueno, son lecciones realmente de psicoanálisis, de cómo trabajar con la locura y cómo enfrentarse contra la perversión. La locura la viene a plantear también como una crítica contra los otros locos, la locura social, los perversos. Entonces, bueno, el libro va a salir en este año. La traducción a mí me gustó mucho, le hizo justamente Ángela Silva. No es como la traducción de la película, nos hacía reír a veces las cosas que ponía, como esto de que encueraron a Don Quijote en México. Es un trabajo que se llevó varios años. Ángela Silva, incluso a mí cuando leí dije, wow, me parece que fue escrito originalmente en español, mezclándolo con un español neutro, más contemporáneo, con el español antiguo del Quijote. Entonces, bueno, va a salir pronto, les va a encantar. No van a tener por ahora la firma de François, pero va a volver, creo que el año que entra. Entonces, bueno, les voy a dejar la palabra hoy a nuestros invitados. Nosotros estuvimos hablando mucho en Querétaro sobre el libro, sobre sus distintos libros
que son de alguna manera libros paradigmáticos, que son parteaguas para el psicoanálisis, que retoman nuevos conceptos y nuevas formas de abordar el trabajo con la locura. Entonces le voy a dar primero la palabra a José Antonio Valdés, que seguramente va a hacer algún recorrido sobre todas las películas quijotescas, que yo creo que se han hecho más películas sobre el Quijote que de la Biblia. Muchas, no, sí, muchas. Sí, sí. Esta es me parece que es una muy buena versión. Él me recomendó, propuso esta película. Y vamos a escucharlo con mucho gusto. Gracias, Alberto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar aquí con nosotros. Y pues sí, tengo la encomienda de parte de Alberto, pues de platicarles un poquito de la relación de Don Quijote de la Mancha con el cine, que nos lleva a hablar de la relación de cine y literatura, y que nos lleva también pues a toda una infinidad de versiones y de aproximaciones que se han hecho a la obra de Cervantes, en particular a Don Quijote. Como ustedes pueden darse cuenta, y ahorita viene y está aquí en cartelera, una versión muy padre de Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, pues el lenguaje literario para el cine no funciona. El lenguaje literario, la metáfora poética, el diálogo muy extenso, la descripción que hacen los escritores de lugares, de personajes, de ambientes, de emociones, para el cine no sirve. El cine es como esto que tenemos aquí detrás de nosotros, una imagen concreta que no tiene más que lo que es la cámara misma, ¿sí? Entonces la relación de Cervantes con el cine pues empieza prácticamente desde los inicios del cine mismo, cuando el cinematógrafo estaba luchando por legitimarse como arte. Los franceses en particular, con algo que se llamó el film d'art, empezaron a tomar fragmentos de obras importantes de la literatura universal para filmarlos y demostrarle a la gente que el cine podía ser más que ver una gallina bailando o a una bailarina haciendo evoluciones, o las películas de Georges Méliès llenas de sirenas y demonios y por el estilo. Entonces tenemos ya hacia 1900, 1901, ya cuando apareció la Casa Gaumont, que fue la primera gran productora de cine de todos los tiempos, antes que Edison. La Casa Gaumont produce todo este film de art donde tenemos escenas como el asesinato del duque de Guise en La Reina Margot de Alexandre Dumas, tenemos la escena del balcón de Romeo y Julieta de William Shakespeare, y desde luego tendremos imágenes icónicas o highlights, como se dice, de la novela, grandes momentos de Don Quijote de la Mancha. Desde luego, la escena más filmada de todas, pues va a ser la lucha del Quijote contra los molinos de viento. Esa es como la escena icónica que el cine va a tener. Pero también el cine estaba compartiendo en ese momento la idea de cómo se leía Don Quijote hasta el siglo XIX, siglo XX. Ustedes saben que cuando Cervantes escribe la obra y la publica, y la forma en la que la publica, la gente pensaba que era una comedia verdaderamente hilarante. Era la historia de un loco, que a un hombre al cual volvían loco el exceso de lectura de novelas de caballería, y que pensaba todas estas aventuras de una manera muy fársica, hasta que finalmente venía el regreso a la realidad. Ustedes saben que Don Quijote de la Mancha ha cambiado mucho en su lectura, y ahora un personaje quijotesco es alguien que enfrenta una visión propia de la realidad a la realidad como es. Y en un mundo donde cada vez más el pensamiento individual se está volviendo nocivo, porque hay una especie como una especie de masa que obliga a pensar a todos de forma igual. Yo le comentaba a Alberto hace unas semanas del linchamiento mediático del Joker 2, donde alguien dijo la película es mala, y entonces se empezó a replicar como si fuera un virus, literalmente, y la película finalmente fue linchada en medios y en redes sociales por gente que ni siquiera se tomó la molestia de ir a ver la película.
Entonces, en un momento donde el individualismo se está viendo mal, porque todo lo que nos dice un influencer hay que pensarlo como dice el influencer, uno se acaba volviendo un personaje quijotesco. ¿Sí? Entonces, hablando de personajes quijotescos, por ejemplo, hay bellísimos personajes como el Nazarín de Luis Buñuel, que es un Quijote del sacerdocio, un Quijote que quiere vivir el cristianismo de una manera primitiva y que sobre todo el concepto de la caridad en el mundo real no solamente no funciona, es total y absolutamente incendiario, ¿no? Entonces Buñuel, que dice que nunca le llamó la atención, por cierto, filmar Don Quijote de la Mancha, dice que no le interesaba, pero de alguna forma Nazarín o Viridiana, estos personajes que se enfrentan su visión del mundo a la visión de cómo es realmente el mundo, son personajes muy, muy cercanos y muy queridos de Buñuel. Ahora, vamos a tratar de hacer una pequeña lista, si quieren anotar, con mucho gusto, para que ustedes puedan encontrar las películas y puedan ver algunas de las aproximaciones más importantes a Don Quijote. Primero, bueno, pues en las primeras películas hay un Quijote de Méliès, por ejemplo. Era una película casi de comedia burda, pero a partir de que llega el sonido y de que podemos tener el diálogo cervantino de una u otra forma adaptado, ya se empieza a ver al Quijote como un personaje trágico, como un personaje melancólico, como un personaje que va a ser el incomprendido del mundo y finalmente se le va a obligar a regresar a la realidad, cueste lo que cueste. Y cuando bueno, es casi hablar de un superhéroe, ¿no? Esta dualidad Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, que podía ser Clark Kent, Superman, ¿no? Pues bueno, también esa dualidad, ese tema de la dualidad es muy importante. La primera versión importante que tenemos de Don Quijote, filmada en serio, es por un gran director alemán del expresionismo, que se llama Georg Wilhelm Pabst, el director de La Caja de Pandora y de algunos otros clásicos importantes del expresionismo alemán, que se llama precisamente Don Quijote, con la presencia de un hombre que había interpretado a Don Quijote en el teatro ruso y que finalmente llegó a la Alemania, pues ya Alemania nazi, es 1933, que es Fyodor Chaliapin. Hay fotos, la película se conserva también afortunadamente, y bueno, lo que hizo Pabst es abrir la puerta a toda una serie de adaptaciones que van a luchar como Don Quijote contra los molinos de viento por tratar de tener lo más que se puede de una novela súper episódica, muy extensa y que pues obviamente hay episodios completos que tienen que salir y otros que se tienen que quedar porque el director así lo decide. Entonces aquí tenemos otra conjunción. El actor que interpreta a Don Quijote y el director tienen que tener una relación muy cercana para lograr el efecto deseado. Y bueno, pues ese Quijote alemán afortunadamente existe y se puede encontrar en diferentes redes. Por otro lado, el cine español durante muchos años trató de hacer aproximaciones a Don Quijote en la España de Franco, donde pues igual se tomaban episodios importantes de la novela para un público que buscaba una aproximación a Don Quijote de una forma más comercial. Hacia la década de los 50, el cine soviético, con un director importante que se llama Grigori Kozintsev, logran filmar una versión soviética de Don Quijote de la Mancha, donde los valores y lo que el Quijote simboliza, pues también significa mucho en la película, pues la lucha de la Unión Soviética contra el imperialismo yanqui. Es una lectura bien interesante la que logra también, la que logra Kozintsev con este actor Grigori Cherkasov, que luego, unos años después, el mismo equipo va a filmar un Hamlet increíble, que también aquí ha pasado en el círculo psicoanalítico en el Cineclub, un Hamlet desnudo, un Hamlet completamente sobrio, donde, bueno, Kozintsev también encuentra cosas muy interesantes que decir. El que rompe o el que empieza a romper un poquito esta cuestión de adaptar a Don Quijote de una manera muy tradicional, pues es un cineasta nada tradicional, que es Orson Welles. Y además, el Orson Welles que se queda sin dinero,
que boicotea sus propios proyectos por su pésimo carácter y que finalmente pues arranca un Don Quijote en España de una manera completamente suicida, es decir, sin dinero, sin un plan de producción. Toma un actor que aquí en México conocíamos mucho, que es Francisco Reiguera, un actor muy delgado, muy flaco, que lo mata Tintán en Calabacitas Tiernas, por ejemplo, a este actor, le pone la armadura de Don Quijote y dice Orson Welles pues que Don Quijote camine por la España de los 60. Entonces vemos a Francisco Reiguera subido en camiones, atravesando restaurantes, llegando a La Mancha y rodeado de coches. Entonces, bueno, la idea es interesante, pero pues Orson Welles tristemente no pudo ni siquiera completar el rodaje ni el plan de producción. Años después, un director de cine porno con ínfulas de autor que se llama Jess Franco tomó los pedazos de lo que Welles había filmado y les dio un orden bastante grotesco que pues bueno, finalmente es considerada una de las peores restauraciones de la historia del cine, pero bueno, es como se puede ver un poco del Quijote de Orson Welles en manos de este personaje que pues bueno, no tenía la menor idea de qué estaba haciendo. Welles tampoco, pero al menos era Orson Welles, ¿sí? Ahora, pasan los años y después de cosas como Rocío de la Mancha, con Rocío Dúrcal, por ejemplo, que es una muy curiosa reelaboración de esto, o de que Cantinflas cabalgue junto a Don Quijote, en Don Quijote cabalga de nuevo, dirigida por el maestro Gabaldón, con Fernando Fernán Gómez como Don Quijote y Cantinflas como Sancho Panza o un émulo de Sancho Panza, pues tenemos ya proyectos mucho más serios, afortunadamente. Y voy a dejar a Manuel Gutiérrez Aragón hasta el final, simplemente mencionar una aventura que bueno, sigue siendo una parte muy importante del Quijote en el cine, que es el interés de Terry Gilliam en poder llevar la historia a la pantalla. Aquí hay dos partes. La primera parte es un documental que se llama Perdidos en la Mancha, donde Terry Gilliam con Jean Roquefort y Johnny Depp como actores principales trata de levantar una película del Quijote que entre su pésima capacidad de administración, lluvias torrenciales y alucines, finalmente se le acaba cayendo la película, que luego se convierte en El hombre que mató a Don Quijote, ya una película mucho más en forma con Jonathan Pryce y Adam Driver, donde finalmente Terry Gilliam logró filmar esa película que 23 años antes se le había caído de las manos. Pero también, si ustedes piensan en cómo es Terry Gilliam, pues Terry Gilliam es un Quijote del cine. Es alguien que quiere hacer películas a su modo en una industria donde dice, si no ganas dinero, no vales nada. ¿Sí? Y bueno, dejo al final a Manuel Gutiérrez Aragón. Bueno, Manuel Gutiérrez Aragón, director del Caballero Don Quijote, pues es un hombre que nació de la generación de los 70 en España, es decir, la generación posterior a Carlos Saura y a Víctor Erice. Estudió en la Escuela Oficial de Cine y en los 80 logró ser uno de los directores más sólidos de la industria del cine español. Películas como Demonios en el Jardín, como La mitad del cielo, son películas donde se habla de la familia franquista y de cuáles eran las dinámicas, sobre todo morales y psicológicas de esas familias, pues fue con las cuales Manuel Gutiérrez Aragón encontró un nicho, ganó premios internacionales y se vuelve uno de los cineastas más importantes de la generación. Pues bien, hacia finales de la década de los 90, Pilar Miró, gran cineasta española también, queda al frente de la dirección de cinematografía. Y entonces obliga a las televisoras españolas a participar en la producción de cine. La famosa Ley Miró, que fue muy, pero muy polémica, finalmente metió a Antena 3, a Televisión Española y a muchas más empresas a colaborar directamente con el cine. Entonces es donde se arma uno de los proyectos más importantes con respecto al retrato cervantino en el cine. Don Quijote de la Mancha, de Manuel Gutiérrez Aragón, pues encontró en primer lugar un formato que era mucho más adecuado que una película. Decía Luis Buñuel que él hacía películas de 90 minutos porque a los 90 minutos exactos las nalgas se empiezan a cansar. Sí, eso era una cuestión científica. Entonces él decía, yo no quiero que la gente se le cansen las nalgas con mis películas, por eso casi ninguna pasa de los 90 minutos. Bueno, entonces Don Quijote de la Mancha adaptada para cine sería prácticamente imposible, pero ¿qué tal para serie de televisión?
Entonces Manuel Gutiérrez Aragón tuvo el buen tino de decirle a Pilar Miró, maestra, esto no va a cine, esto tiene que ser para televisión española, y con uno de los presupuestos más grandes de la historia de la televisión en España, y con las figuras emblemáticas de Fernando Rey como Don Quijote y Alfredo Landa como Sancho Panza, o sea, el gran actor de Buñuel y el gran actor de comedia del cine español comercial, juntos interpretando estos personajes. Finalmente, Don Quijote de la Mancha logró nacer. Tal vez alguno de ustedes la ha visto en Canal 22. Canal 22 la ha pasado muchas veces a lo largo de 4 o 5 domingos, más o menos. Y el guión, la adaptación de la novela fue nada menos que de Camilo José Cela, que eso no es garantía tampoco de que sean buenos guiones, ¿no? Hemos visto escritores que hacen unos guiones espantosos, pero en el caso de Camilo José Cela, pues la admiración y sobre todo la posibilidad de jugar con Don Quijote fue extrema, y bueno, la serie es verdaderamente estupenda. Si no la conocen, es el mejor Quijote que podemos encontrar. Y lo que vimos hoy, cuando Alberto me invitó a este proyecto, decíamos, híjole, pues ¿cuál pasamos, no? La de Terry Gilliam, no, son 2 horas y media, es muy larga, ¿no? Finalmente encontramos esto. Resulta que Manuel Gutiérrez Aragón, 11 años después de ese Quijote de la Mancha, vuelve a encontrarse con los antiguos colaboradores y les dice, ¿no se quedaron con ganas como de más? Como que podríamos hacer el segundo libro de Don Quijote. Y bueno, pues otra vez empezaron la producción, pero ahora sí para cine, porque este segundo libro del Quijote, donde vemos todas las aventuras que acabamos de ver, le daba a Manuel Gutiérrez Aragón la posibilidad de cerrar lo que empezó con la serie de televisión, y también de tener un Quijote mucho más melancólico, mucho más triste, donde este regreso a la realidad no es por vía de terceros, sino por él mismo, que dice, ya me cansé de la aventura. Sí, aunque Sancho todavía en la escena final nos recuerde qué es lo bello de ser este aventurero. Finalmente es un trabajo mucho más crepuscular, mucho más pensado hacia una adenda importante para lo que fue ese gran proyecto de Don Quijote de la Mancha. Yo diría, para cerrar, que todavía nos falta el gran Quijote cinematográfico, con un tamaño de producción, con un respeto al texto, con un acercamiento importante para la historia del cine. Déjenme decirles que curiosamente es una también de las historias que más se filman en animación para niños. Hay muchos acercamientos a los niños a través de caricaturas de Don Quijote, incluso algunas muy curiosas. Cineteca la pasó, yo recuerdo en una matiné una película que se llamaba Donkey Jote, Donkey de burro, Jote, porque la historia de Sancho y Don Quijote la narra el burrito de Sancho, ¿no? Entonces vean las posibilidades infinitas que puede haber. Y yo recuerdo con mucho cariño un libro de Espasa Calpe, que era mi primer Don Quijote, donde pues en 14, 15 páginas te hacían un resumen, y creo que es una forma muy importante de acercar sobre todo a las nuevas generaciones a este mito y a esta piedra angular de nuestra cultura. Quienes damos clases de cine y literatura tenemos el horror cada semestre de enfrentarnos a que las nuevas generaciones no conocen a Don Quijote de la Mancha, no saben quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y tanto libros como los de François, como estas actividades que organiza el doctor Alberto Montoya, tienen mucho que ver para que nosotros salgamos y corramos la voz y acerquemos a la gente a esto a través, pues, de no necesariamente el Quijote perfecto para el cine, yo creo que nunca va a existir, pero sí de alguna forma una aproximación que enamore al público y que los obligue a leer una de las más grandes novelas de todos los tiempos, que además hay que leerla en diferentes etapas de la vida, porque se va entendiendo diferente, y finalmente que todos conozcamos y sigamos aplaudiendo esa joya de nuestra cultura como hispanos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Le cedo el micrófono al doctor. Muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias. Una clase, este recorrido sobre las películas de Quijote. Incluso ahora que hablabas de las películas de animación, pues esta gran película que pasó este año, Mi amigo el robot. Sí.
Yo creo que es un homenaje al Quijote. También. La última escena donde está el nuevo robot con su amigo, justo afuera de una pizzería que se llama Don Quijote. Ahí estaba Sancho seguramente. Seguro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Alberto. Gracias. Bueno, vamos a continuar con Germán Ortega, pues muy conocido por todos nosotros, la dichosa palabra. Y bueno, además nos acompañó él durante la pandemia. A mí fue un gusto para mí que pues más de un año el Cineclub continuó virtualmente a través del Zoom, nos veíamos todos los sábados, un año. Y ahí bautizamos, a Germán se le ocurrió bautizar ese año entero de ver películas sobre la pandemia, por recomendación de Françoise Dawan, que ella me dijo, lee de Cameron. Germán Ortega nos llamó a ese espacio sabatino, el de Cameron sabatino, lo cual fue bien importante porque era una forma de reunirnos, de estar enfrentando juntos el miedo, la incertidumbre, y fue una labor muy importante que creo que gracias a él también estuvimos sosteniendo ese espacio, que era todo un reto porque eran las nuevas tecnologías, estábamos muy acostumbrados a todo lo presencial. Y bueno, pues muchas gracias, Germán, por aceptar venir y estar con nosotros. Alberto, gracias. Él ya leyó el libro también, y bueno, sabe de cultura muchísimo, y pues a ver qué nos va a decir hoy. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. José Antonio, qué honor estar aquí contigo. Y Gracias. fantástico siempre tu dicción, tu claridad, wow, ¿no? Y tu cultura cinematográfica, Gracias, no cabe duda, y tu memoria de los nombres. Bueno, para mí es verdaderamente un reto siempre, ¿no? Mencionar al Quijote, hablar de cualquier cosa con el Quijote, ¿no? Y más de un libro que analiza el Quijote, ¿no? Como ya dijo Alberto y lo dijo muy bien, que es prácticamente, yo así lo sentí, ¿no? Que va aprovechando no solamente a psicoanalizar a Cervantes. El libro de Françoise es un libro en que va analizando a Don Quijote y va analizando a Cervantes, ¿no? Y la vida de Cervantes, pero a través de ellos nos vemos reflejados como toda gran obra de literatura, todos nosotros, ¿no? Pero nos profundiza y nos ayuda a ver otros ángulos del Quijote. Decía don Alfonso Reyes que es prácticamente imposible leer todo lo que se ha escrito sobre el Quijote, que es absolutamente imposible, que si contáramos los libros y los artículos que se han escrito sobre el Quijote y quisiéramos volvernos especialistas en la literatura del Quijote, tendríamos que vivir unas 3 reencarnaciones para que nos diera tiempo, ¿no? Y más si quisiéramos ver las películas, ¿no? Las películas, las caricaturas y las referencias también indirectas, ¿no? Indirectas en otras obras de literatura sobre el Quijote. Bueno, yo diría ahora que uno de los problemas ahorita que trató José Antonio de que no se lee a Don Quijote, que yo también lo vivo con sorpresa, ¿no? Que no se lee a Don Quijote, también tiene que ver con algo que decía don Miguel de Unamuno, y es que nos metieron en la cabeza que los clásicos se refieren a un mundo pasado. O sea, que los clásicos son algo del pasado, son algo muy importante del pasado. Y no es así. Los clásicos son clásicos porque se mantienen vivos, importantes en el presente, ¿no? Los clásicos no nada más son para que sepamos cómo se escribía o cómo se pensaba o cómo se vivía o cómo se sentía en el pasado, sino porque nos siguen llamando esos libros, ¿no? Esos libros, esos personajes, ese ambiente, sigue hablándonos, ¿no? Y en ese sentido voy ahora a hablar del tema de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría. Que es raro que ahora ya no hablemos de la sabiduría. Yo voy y escucho análisis de obras de literatura, de cine también, y a veces a lo largo de toda la plática, a lo largo de todo el análisis, no se habla de la sabiduría, ¿no? Justamente los clásicos
nos ayudan a ser más sabios, ¿no? Nos ayudan a ser más sabios. Los clásicos son clásicos porque nos dan precisamente una orientación, nos dan un camino. Y por eso son clásicos y por eso son actuales. Porque en este libro que estamos ahorita analizando y pensando, que es un libro también sobre la perversión, cuando pensamos en el mundo moderno, yo les diré, soy optimista y siempre platico que estamos pasando, porque todos lo sabemos, un momento muy difícil en la historia de la humanidad, muy difícil. Creo que todos nos damos cuenta que realmente vemos una descomposición, sobre todo en los periódicos y en los medios de comunicación, una descomposición del liderazgo del mundo, ¿no? Del liderazgo del mundo. Los líderes del mundo, pues, se les ha caído las máscaras y empezamos a ver su cinismo, empezamos a ver su perversión, empezamos a ver también cada vez más su ignorancia, ¿no? Lo ignorantes, lo confundidos que están, lo ególatras que son y cómo guían al mundo, lo dirigen, tienen gran poder para hacerlo y vemos que no tienen la menor idea, ¿no? La menor idea de a dónde vamos, ¿no? Entonces yo hablo siempre en las oportunidades que tengo y en mis clases, de que justamente los clásicos son la orientación, son donde podemos ver la orientación. Y particularmente el Renacimiento y el Barroco, sobre todo el primer Barroco, que es de lo que estamos hablando aquí, es increíblemente más sabio, y me atrevo con toda la admiración que tengo por la literatura del siglo XVIII europeo o la literatura del siglo XVIII japonesa, india, también maravillosa, de que la literatura del Renacimiento y del Barroco es particularmente sabia, ¿no? Ahorita que acabas de mencionar a Hamlet, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad algunas veces de comentar y de dar cursos sobre ciertos aspectos de las obras importantes de Shakespeare. Y es verdaderamente increíble. Yo entre más lo vuelvo a leer, entre más vuelvo a tomar las obras de Shakespeare o el Quijote, más me sorprendo, como dice José Antonio, digo, bueno, si se supone que ya lo había leído, ¿cómo no me había dado cuenta de lo que está aquí diciendo, ¿no? De los referentes que está haciendo, de la riqueza que hay aquí, de conexiones, que dice uno, qué maravilla. El libro de François verdaderamente es un derroche, de veras, no porque le esté yo dando coba, no, pero un derroche de sabiduría y de digestión de lecturas, ¿no? Me sorprendía a medida que iba yo avanzando ver lo adecuado, lo pensado, que me imagino que se debe tardar muchos años en escribirlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Como 80 años. Combien de temps tu as pris pour l'écrire? Non, Il dit pas 80 très c'était l'objet d'un séminaire. Donc un an de Fue el séminaire. objeto del On se séminario. donnait aux études. Donc, Entonces fue un año un de an de seminario. lecture. Et après, à partir de Un año séminaire, de- donc 2 ans peut-être. 2 años. Un año de estudio y luego 2 años de Yo hago estudio. una pequeña aportación. Je vais faire un Ahora que estuve con François, en mayo ella me mostró Mais su je primer connais libro Françoise et elle m'a montré son premier livre que ella tuvo en sus manos qu'elle a eu cuando dans todavía ses mains, casi no podía hablar. Puedes hablar de eso. quand tu ne pouvais presque pas Non, parler. alors, je connais Don Quichotte depuis ma naissance. Bueno, yo conozco a Don Parce Quijote que desde mi j'ai nacimiento. retrouvé chez ma grand-mère Porque en casa de mi abuela mon premier livre édité en 1944 lo volví a pendant la encontrar, guerre. mi primer libro editado en 1944 Don durante Quijote. la guerra. Et Robinson Crusoe, c'était un livre de Don de Quijote colorier. Sí, sí. y Robinson Crusoe. Era un libro para colorear. Et je le traînais partout. C'était mon doudou. Y yo me lo llevaba a todos lados, era como si llevara mi perchito, mi cobijito. Donc c'est une source de vie. Entonces, para mí, Don Quijote siempre ha Sous les sido bombes. una fuente de vida bajo las bombas. Wow, qué maravilla. Y lo decía porque realmente no se imaginan la cantidad de referentes, Apuleyo, decía yo, Wittgenstein, citas en latín, pero todas muy adecuadas, pero también muy
muy actual, ¿no? Con frases del inglés y también del slang inglés, ¿no? Del slang inglés, muy importantes, pero muy interesantes, que nos va invitando el libro a explorar justamente de nuevo el Quijote, ¿no? Y después de ver esta película y de volver a leer a François, me volvieron a dar ganas de tomar el Quijote de nuevo, ¿no? Voy a otra vez, dije, no, ahorita en este fin de año me tengo que clavar otra vez en el Quijote. Y bueno, respecto a esta división tan importante, porque el libro de François es sobre todo un libro sobre la segunda parte del Quijote. Y esa es una cosa que yo, cuando tuve la oportunidad en preparatoria de tener una gran maestra de literatura, justamente nos subrayaba que el Quijote no es un Quijote, ¿no? Sino son dos Quijotes, ¿no? Son realmente dos Quijotes con una evolución del autor y una evolución del personaje. Y ahí me enseñaron que el Quijote es importantísimo en el sentido de que tiene que ver con el lenguaje, mucho más que otras obras. Por eso es una obra realmente clásica del Renacimiento, que nos habla de su época, pero también es una obra increíblemente moderna. La modernidad se abre con el Quijote, exactamente. No porque yo sea y mi lengua materna sea el español, pero realmente lo dicen incluso autores de otras nacionalidades, otras lenguas, ¿no? El Quijote empieza con este tipo de juegos de metaficción, ¿no? De metarreflexión. O sea, Cervantes está jugando y pensando, y por eso le fascinaba a Borges el Quijote, porque el Quijote es calidoscópico, ¿no? No sabe uno a lo largo de la lectura si uno se ríe, uno llora, uno se asusta, uno se angustia, uno se entusiasma, uno se llena de vida y de voluntad y de energía, ¿no? Y ahora con el libro de François, pues también se pone uno a pensar en qué tan locos estamos, ¿no? Y volver también al tema del loco, ¿no? Al tema del loco, de la locura y de la locura en cada momento de las sociedades, y quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos, ¿no? Quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos, y cómo todos somos un poquito locos y un poquito cuerdos, pero pues luego está bueno ver qué tanto los demás también están locos, o que vivimos en una época de locos, ¿no? Vivimos en una época de locos, y que, como dice José Antonio, a veces todos enloquecemos juntos ahora con las redes, ¿no? Nos arrastran a ciertas locuras, ¿no? Y que eso es también increíblemente peligroso, y necesitamos a los Quijotes que nos despierten, ¿no? El libro realmente me sorprendió, me hubiera gustado leerlo con más paciencia para irle sacando más el filo, pero yo se lo recomiendo mucho porque léanlo despacio, léanlo pensando lo que se está diciendo en el libro, y van a ver cómo el libro nos descubre también, como tantos otros libros por supuesto, pero este es uno nuevo que nos descubre otros lados del Quijote, otras caras del Quijote, pero sobre todo de nosotros mismos, siempre de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos, y ver que ahí en el Quijote, como en toda gran obra de literatura, está el ser humano mismo, ¿no? Está toda su historia, está todas nuestras preocupaciones, para ver cómo somos hermanos de los seres humanos más antiguos, ¿no? El Quijote no nada más nos hermana con las preocupaciones y con la gente del Renacimiento, sino nos hermana, y gracias al libro de François de Wain, con la humanidad misma, ¿no? O sea, ver que esas preocupaciones, esas angustias, el recorrido de la vida, el llegar a otra etapa de la vida, las envidias, los celos, las preocupaciones, la proyección en el pasado, ¿no? Cómo el futuro nos pesa, y sobre todo con la caricatura que vivimos primero, ¿no? El ver también se me hizo precioso, que es el muerto el que está recordando a los vivos, ¿no? Es el muerto que está recordando a los vivos. Recuerden que, como dicen en las religiones tradicionales, todos de alguna manera
estamos muertos ya, ¿no? Y entre más muertos estemos, más vivos vamos a estar, ¿no? Y que los muertos nos ayudan, y la muerte nos ayuda hoy día de muertos, ¿no? A ver lo importante y lo maravilloso que es la vida. Y hablando de arquetipos, ya ahorita que se mencionaba también a Daniel Defoe y a Robinson Crusoe, ¿no? Otro arquetipo de la literatura moderna, me voy a referir también a uno que pues estuvimos viendo todos estos días en la calle, multiplicado, que fue el Conde Drácula, ¿no? El Conde Drácula en un pasaje de Bram Stoker, el Conde Drácula le dice a Jonathan Harker, es que ustedes los vivos no se dan cuenta bien la maravilla que es la vida, lo fantástico que es la vida. Dice, yo sí me doy cuenta porque yo estoy muerto. Yo los veo desde acá, veo lo que es la vida. Dice, ustedes solo ven lo opaco. Yo como vivo en las sombras, yo veo hacia la luz, ¿no? Entonces, por eso hay que estar también un poco muertos para poder ver la vida como se debe ver. Muchas gracias, François, por tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy buena reseña y análisis. Muy interesante tu lectura. Gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a François Dabuan. Germán hablaba de la preocupación actual, ¿no? El momento que vive la humanidad ante la presencia de los perversos, la perversión, la perversidad, yo diría. Pero bueno, François siempre nos ha dicho que esto pasa desde siempre ha pasado, siempre hay estas presencias. Ella habla de la instancia perversa, ¿no? Se define como una instancia sin fe ni ley que busca al otro cosificar, volver cosa, ¿no? Entonces eso está en la historia de la humanidad, tiene que ver con esto, lo inhumano de lo humano, podríamos decir. Pero también está el otro polo, los locos que combaten a esos otros locos. A los perversos le llama, que ellos tienen una especie de locura controlada, una locura que manipulan, que tienen conciencia y que buscan eso, la destrucción, la humillación. Entonces acá están atacando al Quijote en sus principales vínculos. Y bueno, es un libro de resistencia para resistir para luchar contra la perversión. Pues vamos a escuchar a ver qué nos puede decir François. Adelante. Merci. Alors, merci à tous les deux parce que. Gracias a ustedes dos. Oui, j'ai une remarque d'abord pour José Antonio. Tengo primero un comentario para José. En lisant Don Quichotte, j'ai toujours l'impression d'être au cinéma. Cuando leo Don Quijote siempre tengo la sensación de estar en el cine. Les bagarres, par exemple. Por ejemplo, estas peleas. J'ai tout de suite les Marx Brothers. Inmediatamente veo a los Marx C'est Brothers. moins un cinéma qui raconte une histoire No es que tanto des un scènes cine complètement absurdes. que narra una historia, sino escenas Et moi, je absurdas. me dis, il a inventé les Marx Brothers. Y yo me digo, él Tu vois, inventó a los Marx cette Brothers. tradition du Sí. cinéma. Et O je esta voulais te tradición dire del cine. que moi, je ne me sens pas du tout mélancolique. Y yo te quiero decir que yo no me siento para Je sais nada que c'est une melancólica. vision qui a été donnée là, Yo sé que es una visión que fue mais moi, dada ce aquí, qui me rend triste quand j'achète le deuxième Don Quichotte, pero a mí lo que me da tristeza cuando compro el segundo Don Quijote c'est que je ne vais plus rigoler. es que ya no me voy a reír. Cuando termino el segundo Don Quijote es que ya no me Et voy tout a en reír. ayant eu Don Quichotte avec moi pendant la guerre, Y por más que tuve a Don Je l'ai- Quijote conmigo durante la je ne l'ai guerra, pas lu avant l'âge de 50 ans. no lo leí Vraiment. hasta los 50 Dans la años. grande No lo traduction, leí realmente, sino hasta que tuve 50 años. dans la grande traduction de Jean Canavaggio, qui est vraiment le meilleur en France. Que gracias a esta gran traducción de Jean Canavaggio, que Et es c'est là que realmente j'ai que commencé. hizo la mejor traducción en Francia. Alors, ce deuxième Don Quichotte, Y este segundo Don Quijote c'était donc écrit avec Jean-Max, lo escribí con comme tu l'as Jean-Max, très bien dit, como tú lo dijiste bien, en entrelaçant des histoires entretejiendo non pas historias, de cas, no de mais casos, de relations sino de ponctuelles relaciones à des específicas, moments
de l'analyse, en où vraiment momentos del análisis, on est en guerre contre une relation perverse. cuando estamos realmente en guerra contra una relación perversa. Et bien sûr que Freud nous avait quand même conseillé Y de claro, lire la littérature plus que la psychanalyse, Freud nos había recomendado que leyéramos más la literatura que el psicoanálisis, parce qu'il y avait beaucoup plus de sagesse porque había mucha más sabiduría et de connaissance de ce qui se passe entre le ciel et la terre y conocimientos acerca de lo que sucede entre el cielo y la tierra, chez les auteurs et aussi les en los artistes autores y en los artistas, que dans les écoles de psychanalyse. más que en las escuelas de psicoanálisis. Et donc on a pris au sérieux ce qu'il a dit. Entonces tomamos en serio lo que dijo. Et le hasard joue énormément d'importance dans les aventures, Y el azar tiene muchísima importancia en las aventuras. puisque rien n'est prédéterminé, on ne Ok. peut jamais prévoir ce qui va arriver. Nada está predeterminado, nunca se puede saber qué es lo que va a pasar. Alors je vous donne un exemple de hasard, c'est que Les nous doy un sommes en ejemplo. train de vivre une aventure quixotesque. La casualidad es que estamos viviendo una aventura quijotesca. Les livres devraient être ici. Los libros deberían estar aquí. On espérait faire de l'argent en vous les vendant. Queríamos ganar un poco de dinero vendiéndoselos. Zéro. Y cero. Encore, ça c'est une aventure quixotesque. Esa también es una aventura quijotesca. Une autre aventure quixotesque m'est arrivée dans l'avion, mais ça n'a rien à voir. Otra aventura quijotesca que viví en el avión, Mais aunque j'ai nada pensé que aux ver. vampires. Y me hizo pensar en los vampiros también. J'étais assise à côté d'un très grand monsieur Yo estaba sentada al lado de un señor enorme qui regardait des films de vampires. que estaba viendo películas de Alors vampiros. moi, je lorgnais. Entonces, claro, yo de reojo Il y avait du sang, du sang. veía du sang. toda la sangre y la sangre y la sangre. Et à la fin, j'ai osé lui demander, monsieur, vous venez de quel pays? Y al final me atreví a preguntarle, oiga señor, ¿usted de qué país Il viene? me dit de la Roumanie des Carpates. Y me dice, de Rumania de los Cárpatos. Alors voilà, j'étais à côté du pays des vampires. O sea que vine todo el camino al lado del país de los vampiros. Donc, Cierro el paréntesis. donc Alberto a extrêmement, et aussi ont vraiment décrit très bien ce qu'il y avait dans ce livre, Y yo creo que Alberto y Germán describieron muy bien lo que había en este libro, grâce à la traduction extraordinaire de Angela. El señor del avión sacó los colmillos. Mais cette traduction, j'en ai des échos merveilleux par ceux qui ont lu le livre. Esta traducción, bueno, he recibido muchos comentarios muy buenos por parte de quienes han leído Et el je libro. dois dire que c'était pas facile. Hein, et Y que- no era una traducción fácil, mais en même temps, tu as réussi à restituer le style qui était celui de Cervantes. pero dice que la traducción respetó el estilo de Cervantes. Alors, je vous dis une dernière chose, c'est qu'en regardant ce film, Y j'ai un aussi último bien aimé comentario. ce film. A mí me gustó la película, Bien que naturellement, c'est pas le Don Quichotte que j'ai lu. aunque claro, Ah, no seulement fue de- el Don Quijote que yo leí, Seulement Mhm. des épisodes sans beaucoup de liens. solamente episodios que a veces no tenían un vínculo entre sí. Mais il m'est arrivé un miracle pendant que je regardais le livre, Pero Le livre ou le film? le film. pero me sucedió un milagro mientras veía la película. Les sous-titres en français étaient tellement mauvais Los subtítulos en francés eran tan malos que je me suis mis à comprendre l'espagnol de Cervantes. que de pronto ya entendía el español de Cervantes. Bueno. Lo raro de ese viaje, nos contaba ya François, de poco junto a Ce qui a été étrange de ce voyage, una versión de Nosferatu actual, tu étais à côté Que ahí viene. d'un Nosferatu. casi no duerme, Sí, que- François, tiene una energía impresionante, algo hizo ese vampiro. Bueno, Luis Fernando, no sé si quieres comentar algo, Luis Tamayo. Que le vampire t'a fait quelque chose. ¿Desde acá o vamos a...? Parce que tu le vois. Pásale para acá, Sí, pásenle. hay una silla ahí libre. On se pose. Pero la verdad es que no Merci habíamos tous les pasado deux. antes porque C'est no estaba vraiment la silla. magnifique. J'ai beaucoup appris. Hein. Si quieren agregar algo, porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, sí, la verdad es que estamos acá en el cartel, pero no se crean, no nos vamos a aburrir.
On va pas vous ennuyer. No vamos a tomar mucho el tiempo. Además, muchas gracias por darnos la palabra y por invitarnos a participar aquí con nuestros cuates y con François en este asunto. Quizá lo que yo tengo que decir no venga tan a cuento con la cuestión directamente relacionada con la película que vimos. Y sí, porque yo me había hecho a la idea justamente de platicar un poco del libro, que no vamos a leer porque no vamos a tener aquí. Entonces quizás señalar en dos palabras qué es lo que me parece que en algún momento nos va a obligar a entrar también en esta discusión para aquellos que no necesariamente ni sabemos ni venimos del mundo del cine. Lo que nos pone, vamos a decir, en esta tesitura es cómo a partir efectivamente no solamente de seminarios académicos, teóricos, sino de una reflexión muy comprometida con la práctica, vamos a decirlo claramente, ahí donde la realidad efectivamente produce absurdos, produce incoherencias y produce la locura o da lugar a que la locura se haga visible. También se hace visible aquello que produce la locura, es decir, la perversión. Sí, aquel, lo definirá mejor François, aquel dispositivo que es capaz de actuar sin fe ni ley y que tiene como objeto volver o reducir a una persona en un objeto, aniquilarlo completamente. Y después hacerse a la idea de que esa aniquilación puede ser el objeto de una manipulación y de una burla que quiere restaurar. En esta película vimos a los psiquiatras o a la psiquiatría, si que un psiquiatra no se vaya a tomar tan en serio, actuar en Technicolor, ¿no? Ya desde la época de Don Quijote. Para curar la locura tenemos que darles electroshocks. Tenemos que buscar un caballero que los tumbe del caballo, que los humille, que se burle completamente, que los entrampe. Y en algún sentido, el trabajo de este libro es mostrar de una manera genial desde mi punto de vista, porque el Quijote, el libro, las películas, les digo, como objeto para transmitir o vehicular también una reflexión sobre la práctica psicoanalítica con la psicosis y contra la perversión, muestra como, uno, el contexto histórico, pero la realidad histórica, la verdad que se busca en la locura es constantemente cercenada, es constantemente descreditada por un dispositivo perverso que convierte a aquel que busca dentro de la locura la posibilidad de convertirse en un sujeto político que está ahí para defender viudas y desamparados, para romper entuertos, para conjurar demagogos, perdón, ¿cómo es? Encantadores, ¿no? Perdón, es decir, ahí donde está efectivamente la posibilidad de hacer algo por el mundo y por los demás, por la esperanza. Siempre hay, vamos a decir, una perversión que va a tratar de crear simuladores, desaparecidos, raptores, ¿no?
Y entonces un poco el libro, sobre todo este, que habla de la segunda parte de Don Quijote, es también una restauración que el mismo Cervantes hace cuando se da cuenta que su hijo está en manos de los falsificadores. Aparece rápidamente la segunda parte escrita por un falsificador y Cervantes se da cuenta que tiene que matar a su hijo, a su personaje, porque si no va a ser, como lo muestra en el libro, el objeto de una terapéutica violenta. Yo digo de electrochoques, que va a tratar de volverlo a la razón. Yo creo que el libro es una denuncia, es una enseñanza y una reflexión también sobre la práctica de aquellos que nos insertamos en el campo psicoanalítico para abrirnos también a otros campos de comprensión que nos ofrece la literatura, el cine, la antropología, la sociología, la política y otras herramientas que permitan finalmente permitirnos ser Sancho Panza, acompañantes de alguien que lucha para restablecer un vínculo, un lazo social. Ya acabé. Gracias. Gracias. Y Tamayo. Bueno, gracias, querido Alberto, por la invitación. Qué gusto que estamos con François. Igual que Luis Fer, me parece un poquito absurdo que hablemos de un libro, presentemos un libro no presente. Solo quiero hacer una pequeña indicación, porque cuando nos decía José Antonio el asunto de Wilhelm Pabst, de ese primer Quijote que aparece en el cine, y decía que aparecía en Alemania, yo dije, no puede ser, porque Don Quijote es odiado por el totalitarismo. No podía aparecer en 33 en Alemania. Pero Pabst era otro. Sí, no. Obviamente buscamos en San Internet, San Google, y nos dimos cuenta que no es así. Sur Saint Google. Sí apareció en 34 en Österreich, en Austria, pero en el Austria que todavía no está anexada. Va a aparecer hasta el 68 en Alemania. Acuérdense que un amigo chileno que alguna vez me lo decía, se prohibió el Don Quijote cuando En Salvador Allende. Salvador Allende. No, Perdón, de Pinochet, Manuel Pinochet, que acabó con Salvador Allende. Entonces, hay algo de... hay dos textos de Don Juan, igual que hay dos Don Quijotes. El primero es Don Quijote contra la melancolía. El segundo, con el juego de la risa, igual que Stan Shandy de Lawrence Stern. Pero este segundo, que es muy diferente desde muchos puntos de vista, es un Don Quijote, el segundo, hecho 10 años después, precisamente para detener esto que comenzaba, esta serie que comenzaba desde Avellaneda, esta usurpación de la obra del personaje de Cervantes, del hijo de Cervantes, no cualquier cosa. Es un texto diferente porque toda la digresión que había en el primer Don Quijote, todo este Don Quijote que se caía y se molía y todos nos reíamos con esas imágenes, ¿no? Es otra cosa, es un intento de decirnos qué hacer cuando nos encontramos, como decía muy bien Luis Fernando, ante esta instancia sin fe ni ley que nos convierte en cosa y que
tristemente es algo que en este momento de la historia vemos reaparecer y que nos decía en el seminario que acabamos de tener en Querétaro con François y en la conferencia de María de ayer, nos decía que aparece y desaparece y cada vez se vuelve a instaurar en las situaciones de trauma y obliga al establecimiento de un nuevo paradigma en el psicoanálisis. Un psicoanálisis que recupera esa antigua manera que está en Freud, que está en Breuer, esa manera de trabajar con el trauma, que para mí es el punto clave de este texto, que les recomiendo absolutamente la lectura, que espero que algún día lo puedan hacer cuando finalmente aparezca en castellano. Pero bueno, muchas gracias. Trois micros. Vous ayant tous écouté, Bueno, al haberlos je escuchado veux a revenir todos, sur la sagesse. yo quisiera volver a esto que dijeron de la Parce que sabiduría. au XVIe siècle, on appelait ça la folie Sophie. Porque La sagesse de la folie. Porque en el siglo XVI le llamaban a esto no la filosofía, sino la polisofía, es decir, la locura sabiduría. Bon, la folie fait rire. Y la locura hace reír. Et moi, je crois qu'on rit. C'est un peu une version contemporaine que de se rendre triste parce que Don Quijote Esto es va algo mourir. contemporáneo de que nos pongamos tristes porque Don Quijote no se debe morir. Comme si nous n'allions pas nous-mêmes mourir. Como si nosotros mismos no fuéramos a morir. C'était beaucoup plus proche des époques précédentes. La muerte era algo mucho más cercano en el pasado. Donc, sachez-le, nous ne sommes pas immortels. Entonces, sépanlo, no somos inmortales. Et ce que donne le deuxième Don Quichotte, Y lo c'est que un nos ars da- moriendi. El segundo Don Quijote, a final de cuentas, es un ars C'est moriendi. l'art de mourir, de bien mourir. Nos- La mort de Don Quichotte n'est pas triste. Nos habla del arte de bien morir. La muerte de Don Quijote no es triste. Enfin, elle n'est pas mélancolique, elle n'est pas pathologique. No es melancólica, no es patológica, C'est le passage. sino que es un pasaje. Et ce qu'il y a d'important, Y lo importante c'est qu'à la fin du deuxième Don Quichotte, es que al final del segundo Don Quijote, comme tu l'as dit, como tú lo dijiste, Cervantes Cervantes ne veut plus qu'on utilise son personnage n'importe comment, ya no quiere que usen su personaje de cualquier manera, donc il le fait mourir, entonces lo hace morir et il raccroche sa plume, y él guarda su pluma, qui est aussi sa lance, que también era como su lanza. et il reprendra sa lance pour guerroyer une autre fois. La había guardado, pero retoma su lanza, pluma, para irse a la guerra una vez más. Donc, d'une certaine façon, il nous transmet Y de alguna manera nos transmite un art de guerroyer un arte de guerrear, avec le rire, con la risa. parce que la psychanalyse, c'est souvent sinistre. Porque el psicoanálisis a veces es siniestro. L'esprit de sérieux. Se dan un espíritu así, un aire de seriedad. Et là, ces auteurs anciens nous donnent justement l'art de rire Y comme estos combat. autores antiguos nos muestran C'est ça que je- cómo la risa puede ser una forma de combate. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero no sé si alguien de aquí del público quiera comentar. A ver, a Juan primero y después allá María. Juan. Gracias, rapidísimo, porque se queda muy poquito tiempo. Pues está la traductora, no alcancé a escuchar su nombre. Ángela Silva. Ángela Silva. Si nos pudieras platicar algo de lo que fue traducir este libro, porque chiquito, cualquier cosa, porque bueno, no sería posible leerlo sin tu labor. Comment ça a été pour moi de traduire ce livre? Es una sorpresa que... Qui me traduit, toi? Si te pasas para acá, pero no te sientes así porque está. La verdad es que me da mucha pena porque me tardé años traduciendo este libro. Y me tardé mucho
traducía un pedacito y me iba a servir un tequilita y así. Entonces, varias veces lloré. Me conmovió muchísimo, me hizo leer Don Quijote, fue maravilloso, fue maravilloso. Fue todo un desafío porque tenía que encontrar los fragmentos traducidos por Jean Caravaggio, que Cervantes los había traducido al Caravaggio los había traducido al francés, y luego yo tenía ni modo de traducir la traducción, entonces tenía que ir a buscar en español en Cervantes, que luego estaba en un español medio extraño de hace mucho tiempo. Entonces me compré un Cervantes traducido en español actual, y por ahí ponía notitas para que los que leyeran el libro entendieran qué estaba diciendo Cervantes, que francamente a mí antes me parecía como un autor que podía ser aburrido, pero para nada. De pronto descubrí a Cervantes. Me súper gustó el libro de Françoise, por eso estoy también aquí el día de hoy. Me da muchísimo gusto y ojalá que un día lo puedan. María. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy emocionada de haber visto esta película y tener aquí enfrente a Françoise Laboine. Lo primero que pienso acerca del comentario que nos hicieron de la historia fílmica del Don Quijote es esta interacción entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque si bien el punto de vista individual ahorita puede ser que esté perdiendo su valor, por otro lado también somos sumamente, en el comportamiento sumamente individualistas, ¿no? Todo está encerrado en nuestros círculos privados. No vamos a la plaza pública a encontrarnos con el otro, al mercado, ¿no? Perdemos de vista al otro. Y eso pues nos está desconectando, ¿no? Y eso también nos hace que podamos hacer menos resistencias como las que lleva a cabo el Quijote, ¿no? Pienso también en los valores, por ejemplo, cómo se van modificando con estas cambios en los medios de producción, ¿no? Entonces, a lo mejor el honor, la lealtad que muestra Sancho Panza al Quijote, ahorita no son tan valiosos, ¿no? Porque nuestros medios de producción no lo requieren. Antes, para que tú tuvieras tu parcelita, ibas y luchabas por el señor feudal, ¿no? Eras leal. Y ahorita como que eso también se ha diluido por cómo estamos organizados, ¿no? Entonces, eso genera un sistema perverso, ¿no? ¿Cómo hacerle frente? ¿Cómo ser ahora quijotescos en este sistema perverso que diluye lo humano, ¿no? Entonces, bueno, esas son reflexiones que me despiertan sus comentarios. Y quisiera animarme con muchos nervios, con mucho nerviosismo. Pero mon français c'est pas bon, mais professeur Montoya nous a montré votre travail et c'est un honneur de vous connaître. Vous et Frida Flom-Reichmann, vous êtes des référents que nous admirons beaucoup. Et je crois que si quel jour je peux réussir à venir si humain et travailler si profondément avec quelqu'un, ça c'est mon rêve comme psychanalyste. Merci, bravo. Bravo pour le français. Por votre sagesse. Merci. Gracias. No necesita traducción. Gracias por su sabiduría. Berenice. Rapidísimo, mil gracias. Felicidades por todo. Pero más que un comentario, quisiera hacerle una pregunta así directa a Françoise.
¿Qué piensa al respecto de la subjetivación en este momento como social, ¿no? O sea, ¿cómo está influyendo lo social en la subjetivación hoy? Y lo pienso por esto de la perversión, lo pienso por esto de la locura, aunque sabemos que estas estructuras siempre han estado. Pero se habla mucho, ¿no? Como de lo social, por ejemplo, la época de Freud y la histeria, ahora se dice mucho que el narcisismo. Pero me quedé pensando... Berenice, vas rapidísimo. Vas rapidísimo y va la cosa. Ahí va. Es que sí siento presión de tiempo, pero... ¿Sí? ¿Pasa? Sí, todo bien, todo bien. Eso, y pensar si Françoise piensa en esta época social alguna manera o alguna influencia en determinada subjetivación o estructura psíquica. qu'il pourrait y avoir sur la subjectivation ou sur la structure psychique. Ouh là là. C'est une grande question. Es una gran pregunta. De nouveau, je pense que ce qu'on appelle subjectivation, Una vez más, me parece que lo que llamamos moi je ne subjetivación. parle pas en termes généraux de la société actuelle, Yo no hablo en términos generales de la sociedad actual, mais des gens qui se battent avec la folie et qui sont sous des diagnostics déficitaires. sino que pienso en todas estas personas que están luchando con la locura y que han recibido estos diagnósticos Même deficitarios, des diagnostics psychanalytiques, incluso diagnósticos psicoanalíticos, hein, qui sont dans une où finalement on objective et on dit il n'y a pas de transfert, on ne peut pas y arriver et on les envoie à l'hôpital psychiatrique. Finalmente se les objetiva y se dice, no, aquí no es posible la transferencia y entonces los van a medicalizar y los van a mandar a los hospitales psiquiátricos. Moi je parle uniquement à partir de cette expérience, Y yo hablo únicamente a partir de esta experiencia, qui n'est pas facile. que La no es dame, fácil. la précédente me faisait des tas de compliments, mais je peux dire qu'on on avance à coup d'échecs. Hace un momentito la señora me hacía muchos cumplidos, pero la verdad es que vamos avanzando como psicoanalistas a costa de muchos fracasos. À des moments où on se sent nul, Aprendiendo a base de los fracasos, hay muchos momentos en los que nos sentimos nulos. et c'est là que entre les deux peut se produire l'arrivée d'un sujet. Pero esos son los momentos en los que estamos como en una zona intermediaria cuando se puede producir la transferencia. Politique, peut se produire le sujet, c'est ça? Perdón, donde puede aparecer el sujeto. en ce sens qu'il sort de l'objectivation des étiquettes, des diagnostics, Porque ahí es cuando se sale de la objetivación, las etiquetas, los diagnósticos. et qu'il y a de l'espoir, Ahí es donde hay esperanza qu'il y a du futur. y futuro. Bon, je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'oublie. Quería decirle algo, pero ya se me olvidó. Oui, donc c'est à toutes les époques qu'il y a sous différentes formes. Alors ce que je voulais Esto ha vous dire, existido en todas las épocas, de distintas formas. la psychanalyse, là, c'est pas les écoles de psychanalyse. Y lo que yo también quería decir es que cuando decimos el psicoanálisis no es las escuelas de Qui psicoanálisis, seraient des fabriques à subjectivation. que serían como fábricas de subjetivación. Il s'agit de moments, Se trata de momentos, mais qui sont aussi... J'ai fait des interviews avec des soignants dans les hôpitaux au moment du Covid, où tout le monde mourait. Por ejemplo, yo tuve entrevistas con el personal sanitario de los hospitales en la época del COVID, cuando todo el mundo se estaba muriendo. Certaines Y algunas de estas personas trouvaient le moyen, encontraban la manera, par exemple en parlant toujours avec le patient, même s'ils étaient dans le coma. por ejemplo, hablando siempre con el paciente, incluso si estaba en coma. Et quand ils se réveillaient, ils reconnaissaient leur voix. Y cuando se despertaban, reconocían su voz. Elles faisaient acte analytique. Hacían un acto analítico. Elles étaient infirmières, Y eran anesthésistes. enfermeras o anestesistas. Mais il y avait un moment, Pero había un momento, et c'est de ça que je parle, c'est de ces moments où on est complètement dans l'échec et où il y a une sorte de retournement. y esos son los momentos de los que hablo. En los momentos en los que uno está estancado en la situación del fracaso y de pronto la situación da un vuelco. Parce qu'il y a un autre qui commence à exister, embryonnaire. Il y a un Porque hay un autre. otro
embrionario que comienza a existir. Et c'est ça la sagesse de toute la Renaissance. Y esa es la sabiduría del Renacimiento, como tú decías. Oh, je ne sais pas si j'ai bien répondu. No sé si le respondí bien. Sí, Françoise Dawan siempre nos ha definido el concepto de terapeuta, viene del terapón, que es una acepción del griego, que quiere decir el segundo en combate, como Sancho Panza, que lo primero que tenía que hacer era cuidar ese cuerpo de Don Quijote, que muchas veces caía y él iba solamente a levantarlo y a curarlo y hablar con él, vivir esa proximidad. Ese es uno de los conceptos de los principios que ella nos cuenta. Muchas veces hay que sentir ese miedo, en esa cercanía, en esa urgencia, para que empecemos a construir un vínculo distinto con esos locos, ¿no? La labor del compañero aquí es muy importante. Oui, ça existe dans toutes les cultures, sous différentes formes. El compañero existe en todas las culturas, qui sont distintas maneras. Les cérémonies rituelles des Amérindiens sont des cérémonies de soins, Las ceremonias psychothérapeutiques, de los amerindios son ceremonias psicoterapéuticas. Ou, alors, dans les sociétés animistes, où l'homme n'est pas mis au sommet comme chez nous, l'homme est au sommet de l'échelle, mais en bas de l'échelle. En las sociedades animistas, donde el hombre no está en lo alto de la cima, sino en la parte baja, qui était la société d'Homère, c'était une société d'animisme. Como en esta sociedad de Homero, que era una sociedad animista. Il a créé dans l'Iliade le mot de thérapone. En esta sociedad animista creó este concepto del terapón. C'est l'étymologie de notre travail. En la Iliada. C'est un mot homérique. Esta es una palabra homérica. Qui veut dire le second au combat. Que quiere decir el segundo en el combate. Comme Patrocle pour Achille. Como Patroclo para Aquiles. Et celui qui est responsable des devoirs funéraires. Y es el responsable de los deberes funerarios. Et l'Iliade était une œuvre non pas qui racontait la guerre de Troie. Y la Iliada era una historia no para contar la guerra de Troya, mais c'était une œuvre thérapeutique, sino que era una obra terapéutica qui racontait la guérison d'Achille, que contaba la sanación de Aquiles au dernier chant, après 15 000 vers, último canto después de 15,000 versos, et qui était racontée tous les 4 ans au peuple d'Athènes. Y esta obra se narraba verbalmente cada 4 años al pueblo de Atenas, au Grand Palais, pour soigner les traumas des citoyens. Para sanar los traumas de los ciudadanos. Donc c'est un vieux truc. O sea que esto es algo muy antiguo. Bueno, de allá arriba Emilio nos está avisando que tenemos solo unos minutos. Que abandonar la sala. Hay una pregunta más. ¿Quién dijo? La poesía de Garrick. La poesía de Garrick. El final de la poesía de Garrick. La fin de la poesía de Garrick. Se aprende a vivir llorando que consulten a Garrick, que llega el payaso a una consulta médica, no sé quién la conozca, si no busquémosla, y el final es que se aprende a vivir con llanto y a reír a carcajadas, no al revés, llorar a carcajadas. Y esta es una poesía que en nuestra literatura no les puedo decir el nombre porque no la sé, pero a lo mejor es muy famosa o fue famosa cuando estudiaba en la primaria. Gracias, felicidades, José Luis, felicidades. ¿De qué poesía estás hablando? De Garrick, así se llama. Reír llorando. Búsquenlo. Enviadme la receta. Non, mais Garrick, c'est l'acteur du 18e siècle. Sí. Alors, ça tombe bien, puisque Garrick est un personnage très important pour Laurence Stern. Real. Et qui va être celui qui va aider Oui. Laurence Stern à écrire Tristram Shandy, le Don Quijote au A partir de esto, Laurence Stern va a escribir Tristram Shandy, que fue tan importante en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, que es el Don Quijote del siglo XVIII, avec l'aide de Garrick, con la ayuda de Garrick, qui était son ami. que era su amigo.
Adelante. Bueno, pues muchas gracias por este evento tan maravilloso. Yo solo quiero compartir el poema de León Felipe, Vencidos. Perdón por los nervios, pero es con mucho cariño. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su aventura, en la plaza de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. ¡Bravo! Muchas gracias. Me parece que muy bonita conclusión. Y pues, no sé si vas a decir algo más. Merci. Pues vamos a agradecerle a nuestros invitados, José Antonio Valdés Peña, Germán Ortega, Luis Tamayo, Luis Fernando Macías, la traducción de Ángela. Muchas gracias a Emilio Casas, aquí de los eventos de la Academia de la Cineteca. Pues también muchas gracias al doctor Pelayo, que estuvo hace un rato por acá, que nos apoyó para hacer este evento, el Círculo Psicoanalítico. Y gracias también a la gente del Cineclub Debate, la gente que asiste aquí a los cursos de la Cineteca, los alumnos de muchos lados y todos nuestros colegas psicoanalistas que nos acompañaron el día de hoy. Y pues, que bueno, nos da mucha esperanza escuchar todos estos libros, todas estas reflexiones que nos trae Françoise Dabuan, el saber que siguen existiendo los caballeros y las dulcineas. Y pues, muchas gracias. Gracias.